Muy buenas tardes, mi nombre es Enoch Palacios y soy el pastor de la Iglesia Comunión de Gracia en la ciudad de Santa Fe, Spain. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo Jesús. Gracias por conectarse a este servicio en línea. Hoy juntos vamos a gozarnos en la palabra de Dios y también juntos vamos a adorar. Así es que ustedes están y nosotros también en el mejor lugar en la presencia de Dios. Acompáñennos. Aquí una vez más para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No importa que hayas pasado esta semana, toda la tribulación, toda la angustia, los problemas que están pasando en el mundo en estos días, confiamos en Dios, amén. Confiamos en Dios de que todo esto pasará, pero Dios no pasa, amén. Y lo que podemos hacer es honrar a Dios, alabar a Dios, escuchar su palabra y estar en él, amén. Esta alabanza dice: Señor, tú eres grande, amén. Que las aves canta con nosotros y dile: Lord, and
¿Cómo están, queridos hermanos? Buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sus bendiciones estén sobre ustedes, que estén bien. A nombre de nuestra Iglesia Comunión de Gracia Internacional Piura en Perú, queremos agradecerle a nuestro Dios por todo lo que está haciendo aquí, obrando en medio de estas circunstancias tan difíciles para el mundo. Quiero agradecerle a nuestros hermanos en Comunión de Gracia Sun Valley, California, a nuestra iglesia hermana de Santa Fe Spring, por su generosa donación que han tenido a bien enviarnos para poder ayudar a familias en extrema necesidad. Hemos podido tocar sus puertas de 30 familias y ayudarlos, y ha sido sorprendente cómo nuestro Dios ha llegado a sus casas. Hermanos, cuando tocábamos sus puertas, ellos nos explicaban, nos preguntaban quién les dijo, cómo se enteraron de que no teníamos para comer. Su angustia se reflejaba en sus rostros, pero pensando que les íbamos a pedir algo a cambio. Pero cuando les decíamos que era de parte de nuestro Dios, lloraban, y hemos llorado con ellos, nos hemos identificado con su dolor. Le agradezco profundamente a nuestro pastor Heber Ticas por toda esta conexión que le está logrando con toda Latinoamérica, involucrándonos en esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por permitirnos trabajar en el ministerio de Jesús. Durante este servicio hemos podido recordar cuando Jesús salió y dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Muchos de estos hogares, hermanos, necesitan esa compasión. Y en este viaje que hemos hecho con Jesús, hermanos, no queda allí. Nosotros nos hemos comprometido a seguir llevando esta ayuda. Hemos hecho unas cenas para personas que duermen fuera del hospital, viven allí en la calle, en carpas, en colchones, en colchas, y están pernoctando ahí esperando noticias de sus parientes con COVID. Les hemos llevado alimentación, hemos logrado cubrir el frío de muchas personas que también duermen en la intemperie. Muchas cosas se han hecho por su generoso corazón, hermanos. Les bendecimos y les tenemos en nuestro corazón. Que el Señor los llene nuevamente de su amor. Las gracias a la comunidad internacional cristiana que me ha hecho llegar estos víveres por medio de la hermana Ruth. Estoy muy agradecida y a la vez sus oraciones, porque todavía está por acá la enfermedad. Unos vecinos han fallecido y otros siguen todavía enfermas. Les pedimos sus oraciones, que Dios me los bendiga, los guarde, los cuide, los proteja a ustedes también de toda enfermedad, de todo peligro. Que Dios les multiplique lo que están compartiendo hoy con la familia. Les estamos muy agradecidos también de parte de la familia Purizaca Chuy. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Comunión de Gracias Internacional, por esta ayuda linda que nos das. Les pido a todos que oren por mi sobrina Denise, que tiene cáncer. Amén. Gracias a la Comunión de la Gracia Internacional por esta entrega que está haciendo a estas dos familias, en cual la necesidad en estos momentos es la que se está... Gracias. Para darle gracias a Dios primeramente en este día, nos deja recibir esta ayuda en esta situación que nos encontramos, y darle gracias a la Comunión de Gracia Internacional de Piura por haberme permitido darme esta canasta, y gracias a todos los hermanos que me han dado también un apoyo de la vida.
de la Comunión de Gracia Internacional. Gracias por el apoyo de la Comunión de Gracias Internacional. Les agradezco mucho su gran apoyo que nos brindan a las personas que estamos bajo recursos económicos. Soy una persona con discapacidad y estoy luchando por la vida para sobrevivir en esta pandemia que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por todo. Queremos agradecerles a CGI por la donación, ¿no?, que nos ha dado, y decirles que les mandamos un fuerte abrazo, que a pesar de todo Dios está con nosotros y que pronto esto terminará, con mucha fe. Gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Chau, chau. Internacional, muchas gracias por todo. Gracias, Comunión. Gracias, Comunión de Gracias Internacional. Muchas gracias, hermanos, que les estamos ayudando ahí con un granito de arena para sus hogares. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, mi nombre es Cintia Lebeck Zamora y quiero agradecer a CGI, Comunión de Gracia Internacional de Piura, y por el detalle y contarles de que hace unos días tenía pensado hacer unos sándwiches con una bebida y salir a repartir a los hospitales y a esas personas que están en las calles con sus bebés, y darle gracias a CGI de que por ellos también ha sido posible hacer este gesto el día de mañana por la noche, y animarlos a ustedes de que siempre pongan en Dios en primer lugar cuando quieran hacer algo, y decirles de que tengan mucha fe y fuerza, porque muy pronto vamos a salir de esto. Gracias a Comunión de Gracia Internacional, Internacional por el apoyo que me ha dado. Gracias por todo. Le agradezco bastante la iglesia. Cuando entregué ya mi corazón a Cristo, pasó por muchas cosas. Y al inicio que me ha sacado de los dolores, Aquí te ha tocado tu puerta, Él ha tocado tu puerta. Él, te das cuenta como Él ya. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu corazón de su amor. Aquí nuestra iglesia, Comunión de Gracia, te apoya con eso. Están los teléfonos, llámenos para ¿cierto? Mi nombre es Alexandria Gómez, soy de la ciudad de Talara, y bueno, muchas gracias por la CGI Comunidad de Gracia de Piura, por el gesto que se me ha entregado por mi compañera Cintia, y bueno, también seguirlos animando a que sigan creyendo en Dios y que su fe se fortalezca un poco más, y que bueno, y que tengamos fe que esto muy pronto va a pasar. Gracias.
Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Es para mí un privilegio saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desear de todo corazón que la gracia, la paz de nuestro Padre Celestial abunden en sus corazones. Nuevamente volvemos a reencontrarlos para tener un momento de convivencia, de comunión, los unos con los otros, a través del estudio, de la meditación en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante y le he titulado ¿Quiénes deberíamos de ser? En realidad este tema habla acerca de nuestra identidad, no solo como seres humanos, sino como iglesia que somos. ¿Cómo debería el mundo de conocernos? ¿Cómo deberíamos de ser identificados como pueblo de Dios por el mundo? ¿Cuáles son las características que nos identifican como pueblo de Dios? Así que hoy vamos a meditar sobre ello. La identidad personal es en realidad un conjunto de características que definen a un individuo y le permiten a los demás reconocer a esa persona. ¿Cómo sabe usted que yo soy yo? ¿O cómo saben los demás que usted es usted? En realidad no es difícil, porque cada persona tiene en su memoria un conjunto de características que identifican o que le ayudan a identificar a los demás. Nosotros no tenemos ninguna dificultad para identificar a los demás como son. Pero ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como iglesia? Este texto que vamos a estudiar ahora en realidad no nos ofrece instrucciones de cómo deberíamos de vivir la vida. Sin embargo, es un reflejo de la vida cristiana misma y pone el fundamento para la vida cristiana. Así que hoy quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. En el capítulo 1 vamos a leer del versículo 15 hasta el 23. Así que busquen sus Biblias en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, del versículo 15 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, les dé el espíritu de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Gloria a Dios por ello. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga y darle gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que en el hogar de cada uno de tus hijos tu palabra sea recibida con alegría, con beneplácito,
que ellos puedan gozarse, mi Dios, en ella y hacer el compromiso una vez más de vivir sus vidas que tú les has dado en Cristo Jesús a la luz de tu palabra. Ayúdanos a todos, incluyéndome a mí, para poder explicarla de manera sencilla. Señor, que ella nos fortalezca, nos anime y nos consuele en todo momento de nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes deberíamos de ser? ¿O por qué deberíamos de ser conocidos como iglesia por los demás? Creo que el apóstol Pablo, si bien es cierto, no habla claramente de lo que es la identidad en este pasaje, nos da a entender a través de su ejemplo de cómo debería de vivirse la vida cristiana, de manera tal que los demás puedan identificarnos como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Así que quiero compartir con ustedes 6 características que nos identifican como pueblo del Señor. Lo vamos a hacer brevemente, así es que ustedes síganme y nos vamos a gozar en la palabra. Hay algo que configura nuestra identidad, y es la persona de Cristo. También la vida de Cristo configura nuestra identidad. También la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos cristianos por quién es Cristo, por cómo vivió Cristo, cómo murió en la cruz del Calvario y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la persona de nuestro Señor Jesucristo configuran nuestra identidad. Delante del mundo o en medio del mundo, nosotros deberíamos de ser conocidos, en primer lugar, por ser una comunidad benévola y compasiva. El mundo debe de conocer que nosotros somos cristianos, pueblo de Dios, hijos de Dios, por ser un grupo de personas benévolas y compasivas. Pablo nos da ejemplo de su benevolencia y de su compasión por los demás, aun cuando él no conoce a una gran cantidad de las personas a quienes les está escribiendo. Pablo invierte en cristianos que ni siquiera conoce personalmente. Pablo invierte esfuerzo y de su tiempo porque él es un hombre compasivo y benévolo. De la misma manera, nosotros los cristianos debemos de ser conocidos por nuestra compasión y nuestra benevolencia con respecto al mundo. Hoy precisamente, en medio de esta enorme crisis, en medio de tanta angustia e incertidumbre, nosotros tenemos la gran oportunidad de practicar nuestra compasión y nuestra benevolencia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que más de la mitad de la humanidad global hoy por hoy está en cuarentena? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que más de 120,000 personas han muerto solamente en Estados Unidos? Eso significa que más de 120,000 familias han perdido a un ser querido. Más de 120,000 familias hoy por hoy están de luto, de duelo y añoran a sus seres queridos. Nuestra compasión hacia ellos la podemos mostrar, en primer lugar, orando por ellos, pidiéndole al Padre que tenga misericordia, aun cuando nosotros no conocemos personalmente a esas personas. La iglesia debe de ser conocida por el mundo por su compasión ante la crisis de los demás. Note usted lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Esto significa que Pablo no los conoce, se enteró, alguien le dijo. ¿Qué se enteró de ellos? Del amor que demuestran los unos por los otros.
los santos. No he dejado de dar gracias desde el momento que supo del amor que tienen los unos por los otros y de la fe. Pablo constantemente da gracias a Dios por cada uno de ellos. Ora por cada uno de ellos, aun cuando no les conoce personalmente. Hoy por hoy la iglesia debe de abandonar el provincianismo espiritual. Nosotros en realidad vivimos aislados de la mayor población cristiana, y esto es un poco vergonzoso porque tenemos la tendencia a relacionarnos únicamente con las personas que conocemos, pero aquellas personas que aún comparten con nosotros su fe, nosotros tenemos nuestras reservas para relacionarnos con ellos. Pablo no tiene ningún problema. Él ora aún por aquellos que no conocen. El mundo debe de conocernos por nuestra benevolencia y por nuestra compasión. Hoy es el mejor momento para ser benevolentes y compasivos. En segundo lugar, la iglesia debe de ser conocida por el mundo como una comunidad de oración. El mundo debe de saber que existe un grupo de personas que ora al Padre en el nombre de Cristo Jesús, no solamente por nuestras cuestiones personales o familiares, sino también por las necesidades de los demás. La iglesia debe de ser conocida. Esta es una característica que nos debe de identificar como pueblo de Dios, como una comunidad que ora a Dios constantemente por las necesidades de los demás. Orar es reconocer quién es el propietario de esta casa o de este mundo en el cual nosotros vivimos. Orar por los demás debería de ser una práctica habitual. Yo considero, hermanos, que la oración del pueblo de Dios no debe de ser el último recurso, sino nuestra primera reacción ante lo que le ocurre a los demás. Nosotros tenemos el gran privilegio y el llamado de Dios a presentarnos delante de Él en el nombre de Cristo Jesús para interceder por los demás. La iglesia debe de ser conocida por el hábito de orar delante de Dios por los demás. En tercer lugar, la iglesia debe de ser conocida como una comunidad que entiende, o como una comunidad pensante. La iglesia debe de ser conocida como una comunidad que analiza, como una comunidad que piensa. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que ha dejado el hábito de pensar por el hábito del entretenimiento. La mayor parte de nosotros nos estamos conformando con lo que se sube a las redes sociales o que transmiten canales de televisión o radio, que tiene que ver no con información importante para nuestras vidas, sino con entretenimiento. La mayor parte de nosotros hemos abandonado el hábito de pensar, de analizar, de examinar, de aprender. El apóstol Pablo ora en el versículo 18, nos dice así. Note usted por lo que ora el apóstol Pablo. Dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. O sea, que nosotros podamos tener entendimiento para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Y esta es la petición del apóstol Pablo. El mundo debe de conocernos a nosotros como una comunidad pensante, no como una comunidad que se entretiene en las cosas pasajeras de este mundo, sino como una comunidad que adquiere conocimiento y que adquiere la verdad, principalmente la verdad que tiene que ver con nuestro Dios, con nuestra vida y con nuestra fe. Los cristianos debemos de tener sabiduría para vivir la vida. La sabiduría nos permite hacer diferencia entre el bien y el mal. Los cristianos debemos de tener entendimiento de la vida, de la fe y principalmente de Dios. Una comunidad, debemos de ser una comunidad que analiza, que reflexiona,
debemos de ser una comunidad de razonamiento. Somos conocidos hoy por hoy como una comunidad pensante. Deberíamos de ser. Nuestro razonamiento debe de ser una característica que nos identifica a los cristianos. En cuarto lugar, la iglesia debe de ser conocida como una comunidad que entiende el tiempo. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, es más, este capítulo primero de la carta a los Efesios habla en primer lugar del tiempo en el cual nada de lo que hoy existe, Dios nos eligió en ese tiempo. O sea que la Biblia habla de un tiempo en el cual lo que hoy existe no existía, pero que Dios ya había iniciado una relación con nosotros. Los cristianos deberíamos de ser conocidos por entender el tiempo con respecto al pasado, cómo éramos anteriormente. Es más, el apóstol Pablo va a decirnos en el siguiente capítulo, esto éramos antes. Los cristianos deberíamos de conocer también el presente, qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestros días, pero también los cristianos deberíamos de conocer el futuro. En un mundo que solo conoce el presente, la iglesia debe de ser reconocida, o la iglesia debe de recordarle al mundo que existe un futuro glorioso. Amén. Nosotros necesitamos conocer principalmente los tiempos y las edades de Dios, saber constantemente que Dios tiene un futuro glorioso para nuestras vidas. Esta es una de las herramientas más eficaces para poder consolar principalmente a aquellos que sufren. Nosotros necesitamos recordarles que no solamente Dios nos ha bendecido en este tiempo presente, sino que nos aguarda una gloriosa bendición para el futuro. Amén. Necesitamos recordar que hoy por hoy vivimos en el tiempo de la resurrección. Dios ya ha comenzado a resucitar a sus hijos de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La iglesia debe de ser conocida como una comunidad que entiende el tiempo. Número 5. La iglesia debe de ser conocida por el mundo como una comunidad que confía en Dios. Note usted lo que dice el versículo 18 al versículo 19. Le voy a leer. Versículo 18 dice así: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Nosotros debemos de ser conocidos por confiar en Dios, en la esperanza. Nosotros debemos de ser conocidos por confiar en la herencia que Dios nos va a dar y también en el poder que Dios ha dispuesto para ayudarnos a vivir la vida. Conocer la esperanza, conocer la herencia, conocer el poder de Dios nos permiten vivir confiadamente, principalmente en estos días, donde parece ser que la gran cantidad de creyentes cristianos, por el temor a lo que nos puede ocurrir, estamos recluidos en nuestros hogares. Por el temor a lo que nos puede ocurrir, incluso la iglesia ha dejado de hacer lo que antes hacía. La actividad de la iglesia ha sido reducida a predicar y a cantar en línea o a escuchar mensajes en línea por el temor a lo que nos pueda ocurrir. Hoy por hoy, hermanos, la gran cantidad de nosotros, la gran mayoría de nosotros estamos viviendo por el temor a lo que nos puede ocurrir bajo arresto domiciliario. Es más, aunque estamos tratando con ahínco, con esmero, vivir normalmente, la gran mayoría de nosotros no queremos regresar a nuestras reuniones en las iglesias
por el temor a lo que nos puede ocurrir, a algo malo. No, necesitamos adquirir confianza de que Dios, o reafirmar nuestra confianza de que Dios es nuestro Padre, que Él está cuidando de nosotros, que Él ha desplegado su poder para cuidar a su iglesia y animarnos en esa realidad gloriosa de lo que Dios es. El mundo debe de conocernos a nosotros como una comunidad que confía en Dios, que aunque tiemble o suceda lo que suceda, Dios aún cumplirá en nosotros lo que ha prometido, un futuro glorioso. La iglesia debe de reconocer, debe de confiar y depender en que la vida que hoy vivimos no es otra cosa sino una sombra de la que viviremos en el futuro de Dios. Que una vida plena y verdadera nos espera más allá de esta vida que estamos viviendo. Nosotros necesitamos ser conocidos, hermanos, de verdad, por nuestra confianza en ese Dios maravilloso. Y por último, nosotros necesitamos ser conocidos por ser una comunidad de poder. Por ser una comunidad de poder. Miren lo que dice el versículo 19 al 23. Dice así: y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Pablo le pide a Dios que nos permita conocer el incomparable poder de Dios a favor de nosotros. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios, por su poder, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, que aunque Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando tenía 33 años, en la flor de su vida, y cuando muchos reconocieron que su vida era un total fracaso, mas sin embargo, desde la perspectiva de Dios, no era un fracaso. Dios llevó a Cristo de eso que aparentemente era un fracaso, morir en la cruz del Calvario, un hombre que proclamó el mensaje del Evangelio con poder y con gloria, un hombre que hizo grandes milagros y que manifestó a través de sus obras la gloria y el poder de Dios. Mas sin embargo, aunque murió en una cruz, Dios lo exaltó y lo ha puesto por encima de todo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Lo que Pablo está diciendo, miren ustedes lo que Dios es capaz de hacer con un ser humano. Y ese poder que ejerció Dios en la vida de Cristo, va a ejercer en la vida de su pueblo, de sus hijos, de quienes creemos. Dios también hará lo mismo con nosotros. Nos llevará de esta vida en la cual tenemos miseria, vicisitudes, enfermedades, dolor, llanto, enfermedad y aún la muerte, toda clase de crisis. Dios nos llevará a la gloria. Cuando estudiaba este pasaje, hermanos, me recordé de la vida de José. La vida de este joven al principio fue difícil. Todos nosotros conocemos por lo que este joven a su temprana edad tuvo que vivir. Fue llevado involuntariamente lejos de su familia, fue vendido por sus hermanos, fue comprado como esclavo, trabajó como esclavo, fue tratado injustamente e incluso fue a parar a la cárcel. Mas sin embargo el poder de Dios, o lo que Dios había planeado en su vida, iba mucho más allá de lo que hasta ese momento había experimentado José. Dios lo llevó de la cárcel al palacio del rey y lo convirtió en el segundo hombre más importante y más destacado en el reino de Egipto.
Eso hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo, aun cuando muchos lo único que vieron era una vida fracasada. Dios lo exaltó, dice, por encima de todo principado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Lo hizo con su poder y ese mismo poder obrará en nosotros. La iglesia, hoy por hoy, hermanos, nosotros no debemos de ser conocidos por el mundo por ser cobardes, sino valientes. La Biblia nos anima a que nosotros seamos valientes y esforzados. La Biblia nos anima a que nosotros nos atrevamos en el nombre de Dios. Porque Dios no solamente está de nuestra parte, Dios está con nosotros. Y todo lo que Él es y tiene, lo ha dispuesto, no para que nosotros fracasemos, sino que tengamos éxito en el plan de Dios. La iglesia no fracasará, sino que tendrá éxito. La iglesia mostrará la plenitud de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos destinados y Dios usará su poder para que eso se lleve a cabo. Note usted lo que dice el versículo 23. Esta, hablando de la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. A eso hemos sido llamados nosotros, en medio de este mundo, a expresar la gloria, la plenitud del ser de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está viendo eso el mundo en nosotros? ¿En usted? ¿Ven eso sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares? ¿O el temor a lo que nos pueda ocurrir nos tiene arrinconados, inmóviles, congelados, llenos de temor, de angustia? Dios ha dispuesto su poder de tal manera que nosotros como iglesia podamos compartir la gloria de nuestro Dios con los demás. Hermano, por estas características debemos de ser conocidos. Permítame repetírselas nuevamente. La iglesia debe de ser conocida por ser una comunidad benévola y compasiva. El mundo necesita compasión. Hoy en día, el mundo necesita que la iglesia no únicamente sienta el dolor de los demás, sino que también seamos movidos por la compasión a hacer algo. Y ese algo, en primer lugar, es orar a Dios en el nombre de Cristo para que Él intervenga en la crisis de los demás. La iglesia debe de ser conocida como una comunidad de oración. Todos deben de conocer que nosotros somos personas que oramos como un hábito constantemente. La iglesia es una comunidad que entiende el presente, que sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo. La iglesia es una comunidad que entiende el presente. La iglesia debe ser conocida por ser una comunidad que entiende el tiempo. La iglesia debe ser una comunidad conocida por su confianza en Dios. La iglesia debe de ser una comunidad conocida porque ha creído en el poder de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos adquirir valor, fortaleza, ánimo. Y si bien es cierto, Dios no puede librarnos de las cosas que le ocurren a los seres humanos, debemos de entender que el compromiso de Dios no está limitado únicamente a esta vida. El poder de Dios trasciende más allá de lo que nos pueda ocurrir en este mundo. ¿Cómo somos conocidos hoy en día? Tiene una gran importancia. Ojalá, hermanos, que el mundo pueda conocernos como lo que somos realmente en Cristo, por su vida, por su obra, por su muerte y por su resurrección. Esto es lo que configura nuestra identidad y el mundo debe de identificarnos a nosotros por lo que Cristo es y ha hecho por cada uno de nosotros. Mi oración es que el Señor les bendiga grandemente y que este mensaje sea de ánimo, de fortaleza y que haya traído a sus corazones confianza en el Señor
para vivir la vida que el Señor les ha dado. Que Dios me los bendiga grandemente. Espero, hermanos, volverles a ver pronto y gozarnos juntos en la presencia de Dios. Bendiciones.